¿Cómo están, hermanos? Los extrañamos la semana pasada, pero gracias a Dios estamos nuevamente, hermanos, reunidos delante de nuestro Dios. Les decía a mis hermanos allá, nos tocó o pudimos tener esa oportunidad de ir a la iglesia de Dios en el puerto, que por cierto, hermanos, les mandan un saludo de paz a vos. Igual les dejé un saludo de la iglesia Morelia. Les decía, hermanos, pues no los conocemos, la verdad es que no los conocemos, pero pues hay algo que nos une, que es muy grande, hermanos, y es pues que somos unidos del mismo Dios. Y qué mejor, hermanos, que eso. Y pues realmente nos sentimos muy a gusto allá. Y pues bueno, gracias a Dios. Me da gusto, hermanos, estar delante de ustedes. Y qué mejor, hermanos, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Tomen su lugar, por favor. Espero también nos hayan extrañado, hermanos. Bueno. Fíjense que hace poco veía la entrevista de un hombre, un médico, un oftalmólogo, que pues este hombre era, pues los oftalmólogos especialistas, hermanos, en los ojos, y este hombre pues era un ateo, y él se metió a estudiar mucho esta parte, hermanos, ya más a fondo, y él decía que en un inicio quería demostrar la perfección del ojo, pero no partiendo de una creación divina que existiera detrás de ello, sino pues quería demostrar, hermanos, que el hombre también pudiera llegar a crear esas cosas, hermanos. Pues hoy vemos que las cámaras, pues es la cámara fotográfica o la cámara del celular, pues es una imitación de la vista, hermanos, ¿verdad? Pues tratan de capturar lo que nosotros vemos, y este hombre se metió tanto, hermanos, en eso, que al final su conclusión fue: hay tanta perfección en el ojo, que si tan solo hablando de la córnea llega a tener una desviación ligera pero mínima, dice, el hombre no pudiera ver. Pero hay tanta perfección en el ojo que hay algo divino detrás de él, hay alguien grande, hay un creador. Y este hombre pues al final le atribuía a algo más grande que existe. Él decía, pues quizás si hay alguna divinidad, pues lo creo porque es una perfección del ojo. Y esto, hermanos, me llegaba a pensar que pues a veces la ciencia del hombre cree que puede entender todo, hermanos, un origen, ¿no? Y la misma ciencia, hermanos, puede llegar a independizarnos de Dios. ¿Cuántos? Y en la parte médica, hermanos, no sé si a ustedes les ha tocado, pero hay médicos que tienen un ego tan grande, hermanos, que se sienten soberbios de decir que ellos controlan nuestra vida, porque ellos tienen tanto conocimiento, tienen experiencia, que creen conocer, hermanos, todo. Pero pues nosotros sabemos, hermanos, que la sabiduría humana es muy diferente a la sabiduría de Dios. Y al paso de esta predicación, hermanos, lo que quiero que entendamos es esto. Vamos a hablar sobre Job en su capítulo 40, el versículo 1. Todavía no lo busquen, todavía no, vamos a verlo, pero un poquito más adelante. ¿Qué tema vamos a ver hoy? ¿Sí saben? Dice, hermanos, el título de esta lección: ¿es sabiduría contender contra el Omnipotente? Y es una pregunta, hermanos, que para nosotros pues es muy sencilla de responder, ¿verdad? Pues obviamente, hermanos, como pueblo de Dios entendemos que la respuesta es no es sabio contender contra Dios. Pero vamos a ver al paso de este tema, hermanos, cómo el hombre, e inclusive a veces nosotros, llegamos a caer en ciertas cosas. ¿Por qué el hombre se afana en entender o encontrar una explicación a todo? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Por poder, y realmente tienen poder, hermanos, ¿no? Pues hay un dicho, ¿no?, que el conocimiento es poder también. Pues sí, eso es muy cierto. ¿Por qué más creen que el hombre quiere encontrarle una explicación, hermanos, a todo? Porque pues si nos vamos a eso, hermanos, y no que esté mal, no quiero decir que esté mal, pero
Ay, pues tantos años, hermanos, han tratado de darle una explicación a cómo se creó el universo, ¿no? La creación. Han pasado pues varias teorías, hermanos, evolutivas de cómo se formó el hombre también, ¿verdad? Hay también otra, pues hay personas investigando, hermanos, sobre el origen de la vida misma. Y el hombre se afana, hermanos, no voy a decir que todos, pero sí gran parte, hermanos, de la vida tratando de dedicarse a entender el origen de ciertas cosas o la existencia de ciertas cosas. ¿Por qué creen que eso es algo importante para el hombre? ¿Por qué creen? ¿Ustedes quieren entender el tema de la creación, hermanos? ¿Han buscado? ¿Ustedes quieren entender o han tratado de entender, de comprender cómo fue la evolución del hombre, hermanos? Y pues yo pensaría que no, porque pues tenemos la explicación aquí, ¿cierto? Que Dios creó los cielos, la tierra, todo lo que hay actualmente en 6 días. Que Dios creó al hombre, hermanos, en un día. Que Dios fue quien dio vida a todo lo que vemos. Pero el hombre, hermanos, a pesar de tener esa respuesta aquí, esta explicación, pues se afana en buscar el origen desde su perspectiva, hermanos. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Ellos creen tener sabiduría, ellos creen tener conocimiento, pero hay algo que no logran entender y es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es la sabiduría? Es un conjunto de conocimientos, pero la sabiduría, hermanos, se diferencia del conocimiento, voy a decirlo normal, porque todos tenemos conocimiento en algo, ¿no? Y no quiere decir que por eso seamos sabios, ¿o sí? No, entonces la sabiduría, ¿qué es? Sí, es un conjunto de conocimientos, pero ¿qué más, hermanos? Es uno de los, el entendimiento, pero es, la definición lo define como uno de los más altos rangos del conocimiento que puede adquirir el hombre. Pero me metí a la etimología, hermanos, y se me hizo muy interesante, porque hace rato mi hermano obrero en la escuela sabática mencionaba algo que tenía mucha relación con el concepto, hermanos. La sabiduría viene del latín sapientia, que significa o deriva del verbo sapiere. Yo cuando lo leí, hermanos, no esto porque todavía no lo entendía, hermanos, pero lo que significan esas palabras de verdad me dejó pensando mucho. ¿Qué significa esto? Tener sabor, tener gusto, el oler o el percibir los sabores. Y dicen, ¿qué tiene que ver, verdad, con la sabiduría? Pues nada, hermanos, pero si nos ponemos a analizar la sabiduría, hermanos, es el gusto que nos permite saborear o distinguir lo que comemos. ¿Ya les va haciendo más sentido? Bueno, si todavía no, el sabio es quien posee la capacidad de discernir, apreciar y juzgar la realidad en la que uno vive. Es decir, ¿usted es consciente de lo que va a comer? ¿Por qué? Porque lo puede oler, porque lo puede saborear, hermanos, ¿no? Porque lo prueba. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando nosotros, habla de personas que se tienen o que se deleitan, ¿verdad? Se deleitan en la misma palabra, hermanos. Es decir, que saborean la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? Es el saber qué estamos nosotros entendiendo, comprendiendo, sabiendo. No es solamente, hermanos, es el tener conocimiento, sino saber percibir, hermanos, que conlleva todo eso. Y al paso del tiempo, hermanos, pues esto fue cambiando para llegar al grado de conocimiento, pero deriva, hermanos, en nosotros el deleite que tiene el hombre cuando lee esto. Y entiendo varias cosas con esto, hermanos, que yo la verdad es que no me había metido tanto en el concepto, pero de David, ¿cómo habla de un deleite, verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, él habla como si realmente saboreara, hermanos, la palabra, como si la degustara, hermanos.
es entender, hermanos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos nosotros consumiendo, quizá no físicamente, sino de manera espiritual. Vamos a Santiago en su capítulo 3, que quería que tuviéramos este concepto antes de iniciar, hermanos, de la sabiduría y lo que conlleva. Santiago en su capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Dice Santiago en su capítulo 3, versículo 15, que esta sabiduría no es la que desciende de dónde, hermanos, de lo alto, sino es... ¿Y qué más, hermanos? Dice que la sabiduría que no viene de lo alto, o sea, de Dios, dice que es terrena, hermanos, y no solamente es terrena, sino es que... ¿Y qué se refiere con animal, hermanos? ¿Qué se refiere con animal? Que no tiene ¿qué? Una capacidad de razonar, hermanos, sino solamente actúa como debe de actuar, de acuerdo a lo que le dice su naturaleza. Y dice que aparte de eso es diabólica, hermanos. La sabiduría humana, ¿cómo es? Diabólica. ¿Por qué? ¿Por qué es diabólica, hermanos? Porque no viene. Y dice Dios que si no estamos con Él, hermanos, estamos contra Él. ¿Es malo adquirir conocimiento, hermanos? ¿Ustedes qué creen? No. ¿Es bueno o malo? Es bueno. Es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Vamos a dejar de lado la parte bíblica. ¿Es bueno adquirir conocimiento afuera, sí o no? Sí. ¿Por qué? Simplemente la medicina. Ok, muy bien, el tema de la medicina, porque encontramos avances que nos ayudan como personas. ¿Por qué más? ¿Por qué? Sí, porque estamos enterados. ¿Por qué más, hermanos? ¿O nada más por eso? ¿Por qué? Así es, porque nos permite pues trabajar con eso, ¿no? Con el conocimiento podemos sacarle un provecho que nosotros, hermanos, pues podemos aplicar en nuestros trabajos, ¿no? Porque realmente nos contratan, ¿por qué? Pues por lo que sabemos hacer y por lo que conocemos. El problema, hermanos, con adquirir el conocimiento es que el hombre, hermanos, deja de poner a Dios en su vida, creyendo que con ello, hermanos, puede tener un control sobre sí mismo. Y no quiero decir que no. ¿Cuántas personas, hermanos, exitosas viven afuera? Pues muchas, ¿no, hermanos? Y son personas que si se ponen a revisar, hermanos, la vida de estas gentes, pues es porque saben mucho, hermanos. No son personas ignorantes, son personas que estudian, son personas muy inteligentes. Voy a decirlo, son personas sabias en el conocimiento terrenal. Son personas, hermanos, que realmente están en constante conocimiento, aprendizaje, lectura. Son personas, hermanos, que realmente saben. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que cuando ese control, hermanos, del conocimiento lo sobrepasa, el concepto de Dios sale de su cabeza, sale sobrando. Y eso lo podemos ver, hermanos, bíblicamente. Hay varios ejemplos en la Biblia, hermanos. Vamos a Génesis en su capítulo 11. Génesis en su capítulo 11. ¿Qué sucede cuando el hombre pierde el juicio? Génesis en su capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 4, hermanos. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a donde, hermanos, llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Si se dan cuenta, hermanos, ellos al decir
pongámonos un nombre, se estaban preparando ¿para qué? Por si quién intercedía. Ellos sabían, hermanos, que pudieran tener algún problema. Y era que quizá con Dios, si los dispersara, hermanos, ellos tenían ya una identidad. Pongámonos un nombre para que si somos dispersados, vayamos y nosotros llevemos este mismo conocimiento y sepamos de dónde venimos. Y yo puedo ver dos cosas aquí, hermanos, con esto. Una, la independencia del hombre y la autosuficiencia del hombre. Les llevó a tomar, hermanos, esa decisión. ¿En base a qué? ¿El qué lo hizo pensar al hombre? ¿O qué creen ustedes que hace pensar que el hombre puede valerse por sí solo sin Dios? ¿Qué creen que sea? ¿Qué cosas es lo que los lleva a pensar? Porque ahorita actualmente allá afuera, hermanos, hay hombres que le atribuyen su éxito a sí mismos y que no tienen necesidad de Dios y por eso se han olvidado de Dios. Pero ¿qué cosas son las que los llevan a pensar eso? Su conocimiento, eso es uno muy importante. ¿Qué más? Sus fuerzas, ¿sí? ¿Qué más? Sus capacidades, ¿qué más? Hoy en día, ¿qué más, hermanos? ¿Su qué? El dinero, la parte económica, sí es cierto, ¿qué más? Algo sumamente importante, hermanos. Su tecnología. Su tecnología, hermanos. Los ha llevado a independizarse y hacerse autosuficientes y no tienen necesidad entonces, hermanos, de Dios. Y es lo que creen ellos, ¿verdad? Es lo que ellos creen. Y eso, hermanos, los seguirá alejando de Dios. Y eso los hará olvidarse cada vez más de nuestro Dios. Porque creen que pueden solo, hermanos. ¿Pero qué creen? Dios tiene misericordia de todos. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Y qué creen que hace Dios? Interviene, hermanos. Vamos a ver un ejemplo. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Versículo número 30. Dice la palabra de nuestro Dios: Albó el rey. ¿Qué rey era, hermanos? Nabucodonosor. Y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de qué, hermanos? De mi poder y para la gloria de mi grandeza? En ese entonces, ¿Babilonia qué era? ¿Qué era, hermanos? ¿Era un reino pequeño? Era un reino grande, hermanos, que en ese momento era el más poderoso, ¿verdad? Entonces dice que cuenta la historia, hermanos, que Nabucodonosor quizás se pasara por uno de sus palacios, y dice, hermanos, la historia que tenían uno de los jardines colgantes más hermosos de esa época, que fue hecho para su esposa. Y se dice, hermanos, que en ese momento cuando paseaba por el palacio, en alguno de esos balcones, quizá, hermanos, él veía quizá los jardines colgantes, que eran totalmente hermosos, hermanos. Él veía quizá todas las construcciones de los palacios que tenía, y dice, hermanos, que las puertas de la entrada al reino de Babilonia eran tan grandes, hermanos, que lo reflejan así. Podían entrar, hermanos, cargas con caballos, hermanos,
de 4 caballos que eran anchos, hermanos. Dice que otros, era la puerta tan grande que entraba fácilmente otro cargamento con caballos del mismo tamaño, pasaba a su derecha sin ningún problema. Eran puertas muy grandes, hermanos, y él veía todo ese esplendor, toda esa grandeza. Y en su corazón existió, hermanos, el decir: no es esta la gran Babilonia que yo formé. Todo esto lo he hecho yo. Y en ningún momento, hermanos, reconoció a quién. Se olvidó, hermanos, de Dios. Y dice que todavía no hablaba, no terminaba de decir eso. El siguiente versículo, el versículo número 31, dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cayó una voz del cielo. A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Se jactó, hermanos. ¿Y él tenía con qué jactarse, hermanos? ¿Sí o no? Él tenía, hermanos, la fuerza, el ejército, el dinero para jactarse, hermanos, de lo que decía. Claro que sí, hermanos. Por eso este hombre se envalentó al decir eso y se lo atribuyó a sí mismo. ¿Y Dios? Y Dios, hermanos, lo humilló. Dios lo castigó. ¿Cómo te vas a olvidar de mí si yo soy el que te ha dado todo esto? Pero entendamos algo, hermanos. ¿Esto ha pasado dentro de la iglesia o pasa dentro de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Cómo es que sí pasa? ¿Cómo es que no pasa? Tan solo cuando nos preguntan, no sé, hermanos, yo lo veo desde lo básico, hermanos, reconocer a Dios por todo. Así es. Qué bonita casa tienes. Dios. Qué bueno que te compraste esto. Padre. Qué bueno que te está yendo bien. Señor. ¿Qué responde usted? Y Dios. No que debería. Y no me respondan, hermanos. No que debería. ¿Qué realmente responde? ¿Realmente su primera respuesta es gracias a Dios? Sí. Realmente su respuesta es: ay, es que la verdad le he echado muchas ganas, hermano. No sabes cuánto me ha costado a mí llegar a este punto. No, es que he trasnochado, he hecho pues he trabajado bastante, he crecido, he estudiado, me ha dado la capacidad de esto, me he metido a cursos, diplomados, maestría, doctorado, he estudiado una carrera. No, y es que mis padres me han dado todos. No, sí, es que ha sido un gran esfuerzo. Y nos olvidamos de Dios, hermanos. No. Yo me acuerdo que alguien, en alguna de las entrevistas que hacía yo para entrar a Unilever hace algunos años, ya estábamos en la parte de la entrevista para uno de los primeros filtros. Habíamos pasado el primero, estábamos en los psicométricos, ya los habíamos pasado, y estábamos en una entrevista ya directamente con ellos, y nos preguntaban: no, ¿cómo es que te sientes tú de haber llegado hasta este punto? ¿Cómo lograste tú llegar hasta acá? No. Y la cosa es que no me acuerdo la verdad que respondí, hermanos. Pero pues la cosa es que en ese punto yo quedé descartado. Y los que pasaron al siguiente filtro, hermanos, nos dijeron: es que ellos querían que tú dijeras que por tus propios méritos has logrado todo eso. Fíjense, hermanos, cómo buscan enaltecer a uno mismo. Y no está mal. Pero ¿por qué dejar al lado a Dios? Así es. Nosotros cambiaríamos ese pensamiento, hermanos, de respuesta para tener ese trabajo que, créanme, hermanos, Unilever a nivel mundial es una empresa muy grande. ¿Cambiaría su perspectiva, hermanos, para entrar ahí?
No, si es que yo lo he logrado todo, yo lo he hecho por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mis desveladas, por todo lo que yo he logrado, es que hoy estoy aquí. Yo no lo haría, hermanos. ¿Se dan cuenta? Es bueno contender contra Dios, y el contender, hermanos, no es necesariamente pelear. Es negar lo que nos ha dado. Es olvidarnos también de dónde venimos y quién nos ha puesto ahí. Es ir en contra de lo que Dios nos da. ¿Dios humilló a Nabucodonosor por amor o por resentimiento, hermanos? Amor. Yo creo que lo hizo por misericordia. Y así cuando necesitamos, hermanos, que Dios nos reprenda, que nos humille, pues es bueno, ¿verdad? Que seamos humillados. Versículo, ¿no ha perdido Daniel? ¿No? Daniel, hermanos, 4, versículo, y vamos en el... Ok. Versículo 36, para que no se duerman, hermanos. Versículo 36, ¿ya lo tienen? Daniel 4:36 dice: y en el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza, dice que, hermanos, que volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey, de quien, hermanos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan, hermanos. ¿En qué momento Nabucodonosor es vuelto en sí? ¿En qué momento? ¿En qué momento, hermanos, nosotros dejaremos de ser humillados para entender ciertas cosas? ¿En qué momento Dios va a dejar, hermanos, de reprendernos? ¿En qué momento Dios seguirá buscando la manera en que entendamos las cosas? ¿En qué momento, hermanos? En el que entendamos que estamos mal. En el que entendamos que necesitamos reconocer a Dios. En el que entendamos que la humillación, hermanos, es para ponernos en nuestro lugar. En el momento en el que nosotros reconozcamos que Dios es el dador de todo, y es nuestra fuerza, y es el que nos da la vida, y es el que nos sustenta a diario, y es el que nos da todo, hermanos. Es hasta que entendemos eso, dejaremos de ser humillados, castigados por Dios. Y hasta ese momento, hermanos, se dan cuenta, cuando Nabucodonosor en su locura que tenía, hermanos, hasta que él entendió eso, hasta que él reconoció a Dios, fue cuando le permite volver a restaurar todo lo que tenía. Antes no, hermanos. Y pasaron años. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros en entender, hermanos, eso? ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros en comprender que Dios es el dador de todo? ¿Cuántos años tardamos en entender, hermanos, que dependemos totalmente de Dios? ¿Cuántos años vamos a tardar en comprender, hermanos, que realmente Dios es quien nos da todo, hermanos, y que gracias a Él es que estamos aquí y tenemos absolutamente, hermanos, todo? ¿Cuánto? Creo que le tocó a este hombre 7 años, si no me equivoco. Le tardó 7 años, hermanos, en entender y reconocer a Dios. Hay que entender que el ponernos en contra de Dios, hermanos, no nos va a llevar a nada bueno, como lo hizo este hombre. Y el ejemplo más claro, hermanos, lo tuvo que humillar nuestro Dios. Salmo capítulo 14. Salmo en su capítulo 14,
Y es un versículo que conocemos, hermanos, o que se menciona, hermanos. Salmo capítulo 14, versículo 1, que dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. ¿Todo por qué, hermanos? Por la necedad de quién? Del hombre, de comprender, hermanos, que Dios es todo. Todo por la necesidad, la parte necia del hombre, hermanos, que sigue pensando que puede ser autosuficiente, que sigue pensando que puede ser independiente, hermanos, y totalmente apartado de Dios, sin ninguna consecuencia, hermanos. Y no se da cuenta que todo ese poder que él cree que tiene, hermanos, está llevando este mundo totalmente a la perdición. Por la necedad del corazón, por no reconocer quién es Dios. Y el hombre, hermanos, sin darse cuenta, está contendiendo contra Dios. La sabiduría humana, su conocimiento, su tecnología, lo único que está ocasionando, hermanos, es que el hombre se aleje más de Dios. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Dice el versículo número, voy a esperar que todos lo tengan, Isaías capítulo 1, versículo 4, dice, hermanos: oh gente pecadora, pueblo cargado de qué, hermanos, de maldad, generación de qué, hermanos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y tornáronse, hermanos, en mal. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el hombre piensa únicamente en él? ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué somos tan egoístas, hermanos, con Dios? ¿Por qué el hombre, hermanos, se olvida de la grandeza de nuestro Dios? Se están olvidando, hermanos, de lo más importante, de la alabanza a Dios, del reconocimiento a Dios, de la gloria a Dios. ¿Y qué dice Isaías, hermanos? Hombres pecadores, hombres malos, se están olvidando de lo más importante. No es solamente dar un gracias a Dios, sino es darle gloria, darle honra, hermanos. Porque dice el mismo Isaías: para eso nosotros fuimos formados. Porque Dios nos formó para eso, hermanos. Y si nos da la vida a cada uno de nosotros, es porque le debemos de reconocer, de adorar, de alabar, hermanos, de invocar su nombre, de buscarlo, de santificarnos, hermanos. Porque para eso fuimos formados, hermanos. Y se está perdiendo el objetivo de la vida del hombre por el egoísmo del corazón. Yo me acuerdo, hermanos, que yo conocí a alguien, era muy cercano a mí, hace ya muchos años. Era una persona muy, muy devota, hermanos, a Dios. Él se convirtió también a la iglesia. Yo me acuerdo que éramos de la misma edad, bueno, somos de la misma edad. Y él se ponía a estudiar, hermanos, escudriñar la palabra, iba los sábados, él quería trabajar. Me acuerdo que en ese entonces fue presidente de la FJC, hermanos, por el entusiasmo que tenía, el trabajo que hacía. Es muy inteligente, hermanos, en ese entonces era sabio también, hermanos. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen, hermanos? Quería entender más sobre la vida. Quería entender más sobre el comportamiento humano. Y se empezó a meter, hermanos, en cosas que no debía. Se metió a estudiar, hermano, bueno, ni siquiera estudiar. Empezó a leer libros
sobre el entendimiento de la vida, la sabiduría humana. Pero ¿saben quién escribía esas personas? ¿Esos libros? Personas ateas. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Se fue. Se perdió. El conocimiento humano terrenal nos aleja más de Dios, hermanos. Tengamos cuidado. La ciencia humana, ¿sí nos beneficia? Sí, hermanos. Pero el buscar entender más, hermanos, el adentrarnos más en cosas que realmente no nos dan un beneficio espiritual, solamente van a terminar alejándonos de nuestro Dios. Y hoy en día, pues ya no sé nada de esta persona. Me dolió, obviamente, hermanos, porque era muy cercano a mí. Pero ya se perdió. Ya se perdió, hermanos. Todo por querer buscar o tratar de entender y acercarse más a la sabiduría humana. Su error fue buscar ese conocimiento con las personas que dudaban de la existencia de Dios. Qué diferente hubiera sido, hermanos, si se hubiera acercado con personas que creen firmemente en Dios. ¿No? Estaría hoy aquí, en la iglesia. Sería quizá alguien muy bueno, hermanos. Pero el error del hombre es que creemos, hermanos, que podemos estar sin ayuda o encontrar el conocimiento y la sabiduría sin ayuda de Dios. Isaías 47, hermanos. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿O ya los está derrotando, hermanos? El sueño. Ya casi acabamos, hermanos. Ya casi acabamos. Isaías 47, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice el versículo número 7. Y dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, delicada, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su perfección vendrá sobre ti por la multitud de tus adivinanzas y por la copia de tus muchos agüeros, porque te confiaste en qué, hermanos, porque te confiaste en lo que tú creías que sabías, porque te confiaste en tu conocimiento, porque te confiaste en lo que tú has forjado por sí solo, porque te confiaste en lo que terrenalmente has logrado. Y dice, hermanos, porque te confiaste en qué, en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia, que, hermanos, te terminaron engañando. Y dijiste en tu corazón, yo. ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo, hermanos, sobre la ruina de Babilonia? ¿Tú te confías tanto en ti mismo que, así como lo hemos visto, no crees necesitar a Dios porque todo lo que has logrado ha sido bueno? Pero te estás engañando, porque tu misma sabiduría, tu misma inteligencia, conocimiento y todo lo que tienes te está llevando cada vez más lejos de quién, hermanos, y te vas a terminar perdiendo y te vas a terminar alejando. Y Dios, hermanos, no quiere eso. Y algo que el hombre no entiende, hermanos, que yo espero que nosotros sí, es que todo lo que conoce, hermanos, todo lo que ha descubierto, todo lo que posee, toda la tecnología, los avances, hermanos, es porque solamente, hermanos, Dios se lo ha permitido tener. Y eso es algo que nosotros debemos entender, hermanos. Todo el conocimiento de fuera, hermanos, los avances que ellos creen que han logrado, todo eso, hermanos, es porque únicamente Dios
se los permite tener. Porque en cualquier momento, hermanos, Dios se los quita. Y Dios, hermanos, yo estoy seguro, Dios ha puesto límites en la sabiduría humana. Porque hay cosas que no le compete saber. Y se continuarán años, hermanos, en esos estudios. Y se continuarán, hermanos, con años de análisis, hermanos, e investigaciones. Pero si Dios les dice que no se nos va a presentar, hermanos, no va a suceder. Y eso no lo entienden. Y se afanan. Y se vuelven necios al tratar de entender algo que no les compete, que no es algo que deban de entender todavía. Y eso mismo para nosotros. Hay cosas que nos son reveladas, hermanos, y hay cosas que no. No seamos como el hombre, hermanos. ¿La sabiduría de Dios tiene límite? Yo creo que no, hermanos. ¿La sabiduría humana tiene límite? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermanos. Job capítulo 40, ya vamos finalizando, hermanos. Ahora sí, Job capítulo 40. ¿Ya lo tienen? Job capítulo 40, hermanos. Versículo número... voy a esperar a que todos lo encuentren, hermanos. Job capítulo 40. Versículo número 1. Dice: Entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad y le dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos y yo te pondré. Y yo te preguntaré y explícame. Creo que ese no era, hermanos. Creo que ese no era. Perdón, capítulo 42. 42, hermanos. ¿Ya lo tienen? Dice el capítulo, versículo 1: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el conocimiento sin ciencia? Por tanto, yo no denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ese versículo, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Job entendió en algún punto de su vida, hermanos. Ya recordé qué versículo es. Capítulo 39, hermanos, perdón. Es Job capítulo 39. Versículo 34. Job 39, 34 dice: Además de eso, respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría, hermanos, contender contra quién? El omnipotente. Y el que disputa con Dios, dice: responda esto. Y respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y no responderé. Aún 2 veces más no tornaré, hermanos. ¿Qué entendió Job, hermanos? ¿Qué entendió Job? Que no es bueno contender contra Dios. Y dice: aún más, hermanos, decía Job, taparé mi boca para no hablar nada más. Entendió la grandeza de Dios. Entendió, hermanos, su posición como hombre, que Dios controla, hermanos, absolutamente todo. Y para finalizar, hermanos, Daniel capítulo 4. Ya vamos a finalizar con este, hermanos. ¿Ya lo tienen? Versículo 34 dice: Mas al fin del tiempo
Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorificaré al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga qué haces. Y dice, hermanos, en el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, dice, hermanos, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Qué creen que sucedería si el hombre reconoce a Dios, hermanos? ¿Cuánto no cambiaría la vida allá afuera? Sería más justa, ¿verdad? Dejaría de afanarse en cosas que no son, porque realmente, hermanos, todo está aquí, todo viene aquí. Y dedicaran su vida a Dios, a glorificar, a alabarle, yo creo que cambiaría mucho, hermanos. ¿Es bueno contender contra Dios? No, hermanos. ¿Es bueno acercarnos a nuestro Dios, alabarle, glorificarle, reconocerle? Amén. Hagámoslo entonces, hermanos. Glorifiquemos, acerquémonos a Dios y no contendamos con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestra necedad, hermanos, sino al contrario, que eso nos acerque más a nuestro bendito Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Paz a vosotros.